El teléfono en el escritorio de la gente no deja de vibrar. No con pistas, no con consejos, con notificaciones. Un director publicando antes de que se aclaren los hechos. Capturas de pantalla circulando mientras la escena de un crimen violento sigue activa. Agentes en el terreno escuchando una versión en línea y otra por radio, tratando de abrirse paso entre el ruido. Esto no es una película. Es la principal agencia de seguridad del país tratando de hacer un trabajo serio bajo un foco que nunca pidió. Y para las familias trabajadoras, esto importa más que la política. Cuando la confianza se rompe en la cima, los casos se retrasan, los errores se multiplican y las amenazas reales se escapan. Las personas que pagan el precio no son los comentaristas. Son aquellos que dependen de la seguridad para ir a trabajar, enviar a sus hijos a la escuela y regresar a casa por la noche. Una pregunta queda en el aire. ¿Cómo llegó el FBI a convertirse en un escenario para la autopromoción? Si quieres una cobertura directa como esta, sigue el canal y deja un me gusta rápido. Nos mantendremos enfocados y en los hechos. Ahora mira cómo empezó esto. Nuestro sistema de justicia ha sido puesto patas arriba por lunáticos de la izquierda radical, empezando por el FBI. Cash, donde sea que estés, buena suerte. Cash, gracias. Ese aplauso no era por los resultados, era por lealtad. Y casi de inmediato, las consecuencias se hicieron visibles, no en teoría, sino en la confusión pública durante una investigación activa. Cállense y dejen que los profesionales hagan su trabajo. El director Patel generó gran confusión al afirmar incorrectamente en redes sociales que el tirador estaba bajo custodia, algo que luego tuvo que rectificar con otra publicación. El señor Patel estaba tan ansioso por atribuirse el mérito de haber encontrado al asesino del señor Kirk que violó uno de los principios básicos de una aplicación efectiva de la ley. Detrás de escena, personas que han hecho este trabajo, su vida vieron cómo se desarrollaba alarmados. Al hablar de Kash Patel y su elección como director del FBI, todos estaban alarmados. No es solo porque tenga una lista negra, Tenemos que idear una manera de conseguir otra opción. es que es completamente incapaz de cumplir con las serias responsabilidades del FBI. Aunque advertencias circulaban en silencio, parecía imponerse prioridad diferente. Ni coordinación, ni moderación, sino reconocimiento. Nuestro director del FBI, Kash Patel, tomó el avión del FBI para ver a su novia, Alexis Wilkins, cantar el himno nacional en una pelea de lucha libre. La brecha entre la responsabilidad y el comportamiento sigue ampliándose y el costo está a punto de volverse imposible de ignorar. Lo que desde fuera parece caótico, por dentro se siente peligroso. Agentes veteranos hablan de algo más profundo que un mal titular o una publicación descuidada. Describen un entorno donde las decisiones no se toman en función de evaluaciones de amenazas, sino de pruebas de lealtad personal. Una agencia diseñada para estar protegida de la política, de repente está siendo utilizada como herramienta de presión. Esa presión no es abstracta. Se manifiesta en conversaciones a puerta cerrada y eventualmente en documentos judiciales. De hecho, según el exdirector interino del FBI, Brian Driscoll, en una demanda presentada la semana pasada, el director Patel dejó esto muy claro. Le dijo personalmente a Driscoll, cito, que su propio trabajo dependía de la destitución de los agentes que trabajaban en los casos contra el presidente, fin de la cita. Y aunque sabía, cito, que la naturaleza de los hallazgos sumarios probablemente era ilegal. para los estadounidenses que trabajan, aquí la historia pasa de disfuncional a alarmante. Cuando investigadores se preocupan por represalias en lugar de pruebas, los casos no solo se estancan, sino que se fracturan. Años de experiencia se van, los equipos dudan, el juicio se nubla. No solo críticos u oponentes políticos dan la alarma, la evaluación más perjudicial vino de dentro, agentes activos, retirados, analistas que han hecho este trabajo bajo republicanos y demócratas lo pusieron por escrito. Rabieta por dinero de Keystone expuesta en un expediente explosivo sobre su FBI desastroso. El director del FBI de Trump es descrito como un farsante inseguro. En un informe elaborado tanto por agentes en servicio activo como retirados, el director del FBI de Donald Trump, Kash Patel, ha recibido una dura evaluación de sus primeros 6 meses en el cargo por parte de algunos de sus propios empleados.
Un informe preparado por un grupo de agentes en servicio activo y retirados en Nandalists criticó duramente su liderazgo, calificándolo de pésimo, y advirtió que el FBI se ha vuelto un completo desastre y un barco a la deriva bajo su dirección. Las fuentes describen a Patel en particular como inseguro y superado por la situación, sin la experiencia ni la presencia que un director del FBI necesita para tener éxito. El informe, que se publica apenas unos días después de que Trump se viera obligado a negar los rumores de que planea despedir a Patel, señala al director del FBI por socavar la investigación sobre el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk al compartir demasiada información demasiado pronto y luego perderla. Durante una audiencia del Comité del Senado en septiembre, las fuentes describen a Patel como obsesionado con su imagen personal y en un caso supuestamente ordenó pruebas de polígrafo en un intento de identificar al personal del FBI que lo había criticado. Se describe una escena aún más embarazosa en Utah tras el asesinato de Kirk, cuando se dice que Patel se negó a bajar de un avión del FBI hasta que los agentes le consiguieran una chaqueta de asalto de talla mediana y quitaran sus propios parches de SWAT para decorar la chaqueta prestada que le dieron. Aparentemente, Patel no tenía consigo su propia chaqueta de asalto del FBI y se negó a bajar del avión sin llevar una puesta, según los autores del informe. Según el expediente, Patel no causó una buena impresión en el personal del FBI durante esa visita. El expediente cita a una fuente que dice que tanto Patel como su subdirector, Dan Bongino, necesitan dejar de hablar, dejar de posar y simplemente ser profesionales. Ambos fueron acusados de pasar demasiado tiempo en redes sociales y relaciones públicas y de estar demasiado preocupados por construir sus propios currículums personales. Las fuentes también describieron a Bongino como algo así como un payaso y dijeron que creían firmemente que ni Bongino ni Patel tenían la experiencia necesaria para enfrentar eficazmente las amenazas de alto nivel que enfrenta el país. El expediente de 115 páginas se basó en información proporcionada por 24 fuentes de todo el país que permanecieron en el anonimato por temor a represalias profesionales. Fue preparado para los miembros de mayor rango de los comités judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado, y será presentado a ellos esta semana, según la columnista del New York Post, Miranda Devine, quien recibió una copia anticipada del informe. Devine conduce el podcast PodForce One, afín a MAGA, que presenta a miembros de la administración de Trump y de su círculo íntimo. El hecho de que el informe se haya filtrado a ella sugiere que buscaba dañar al máximo a Patel y Bongino. El informe no pretendía ser un ataque, pero los testimonios anecdóticos del personal del FBI fueron negativos en un 80%. The Daily Beast contactó al FBI. Patel no ha comentado el informe, pero Bongino lo aludió en X. Mucha gente está muy molesta por los cambios y reformas que hemos hecho en el FBI, escribió. Harán cualquier cosa para volver a las viejas formas de hacer las cosas. Así que filtran chismes sin sentido a medios de comunicación y periodistas con una agenda clara, y hacen caso omiso de los resultados históricos y las reformas significativas que implementamos. Sin embargo, el dossier claramente no fue obra de un grupo de opositores a MAGA. Bajo la administración Biden, el mismo grupo, que se hace llamar la Alianza, emitió informes quejándose de las iniciativas DEI y criticando la politización del FBI. Los autores también manifestaron una fuerte y persistente objeción dentro de la agencia al indulto de Trump a unos 1.500 acusados que participaron en el mortal ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, y escribieron que las fuentes estaban molestas porque el FBI había elaborado listas del personal de la agencia que trabajó en esos casos. Advirtieron sobre la ira y el resentimiento por la política de la administración Trump de obligar a los agentes del FBI a ayudar en redadas de inmigración. Según el informe, las sesiones informativas sobre las misiones han sido, en el mejor de los casos, incompletas y confusas, y en el peor, caóticas, lo que ha llevado a que los agentes se encuentren en situaciones tácticamente inseguras. Observa el dolor. No se trata de un incidente aislado, ni de un conflicto de personalidades, sino de advertencias repetidas sobre la competencia, las prioridades y la seguridad. Los agentes describen que son empujados a operaciones desconocidas sin una dirección clara. Las familias cuando llegan llamadas de noche, las comunidades cuando se desvían recursos de amenazas serias para un teatro político, y se cierne una realidad simple. Cuando el liderazgo convierte a las fuerzas del orden en una extensión de su poder personal, todos los que están debajo pagan el precio, incluido el público.
La historia termina donde comenzó, con personas reales pagando el precio. Agentes federales no tienen el lujo de cometer errores virales. Cuando el liderazgo convierte las fuerzas del orden en un concurso de disfraces o purga de lealtad, las consecuencias no recaen en podios ni podcasts. Recaen en el terreno. Recaen sobre los agentes a enfrentar situaciones inseguras, recaen sobre investigaciones apresuradas, mal manejadas o abandonadas. Y recaen sobre las familias trabajadoras que dependen de esas investigaciones para mantener seguras a sus comunidades. Esto no fue un ataque. Eso importa. El dossier no fue escrito por oponentes políticos. No fue compilado por activistas. Vino desde adentro. De personas que saben cómo es un buen liderazgo porque lo han vivido. Muchos de ellos permanecieron en el anonimato por una razón, por miedo a represalias. Eso por sí solo te dice qué tipo de cultura se ha instaurado. Y todo se remonta a la misma causa raíz. Donald Trump no quería un FBI independiente. Quería uno personal. Eligió la lealtad sobre la experiencia, el rendimiento sobre el profesionalismo, el espectáculo sobre la sustancia. Y el resultado es una agencia descrita por su propia gente como sin rumbo, distraída por la imagen, debilitada por purgas y empujada a misiones que nunca debió haber realizado. Piensa en lo que eso significa de cara al futuro. Cada investigación que toque intereses poderosos, cada caso que involucre violencia política, cada evaluación de amenazas que requiera un liderazgo sereno y disciplinado. Un FBI dirigido por la inseguridad en lugar del juicio no solo fracasa internamente, también le falla al público. Crea puntos ciegos. Invita a cometer errores y pone vidas en riesgo. Esto es lo que sucede cuando los instintos autoritarios chocan con instituciones diseñadas para contenerlos. La derecha no recuperó el control de las fuerzas del orden, la vaciaron por dentro. Y aquí está la verdad que ningún comunicado de prensa puede ocultar. La democracia no colapsa de golpe. Se erosiona cuando la rendición de cuentas es reemplazada por la obediencia, cuando las fuerzas del orden se ven obligadas a servir al poder en vez de a la ley, y cuando los profesionales son castigados por hacer su trabajo. Esa erosión está ocurriendo ahora. Si te importa la seguridad pública, el Estado de Derecho, defender a los trabajadores estadounidenses del caos disfrazado de fortaleza, este momento importa, y también lo que viene después. Sigue este canal, activa las notificaciones, comparte este video, y deja un comentario con tu opinión sobre lo que sucede cuando la lealtad política reemplaza al liderazgo profesional.